Durante los últimos años de la serie nos hemos dado cuenta que las frutas del tipo Zoan han ganado muchísima relevancia dentro de la historia. De hecho, en Wano se nos mostró a todo el elenco de Jurassic Park viendo por 4 años a los protas agarrarse a chingadazos con todo tipo de dinosaurios. Sin embargo, y más importante que las frutas pedorras de dinosaurios, estarían las Zoans mitológicas. En los últimos 2 arcos se nos presentó la fruta del dragón, la de la Yamata no Orochi, la del zorro de 9 colas, la del lobo este de Yamato que no me acuerdo cómo se llama, la del zorrito este que tampoco me acuerdo cómo se llama, la del Pegaso, la de un yokai araña reimponente, la de los otros integrantes del Gorosei que aunque no se nos han revelado es bastante evidente que son frutas Zoans mitológicas y claro la más importante, la Zoan del mismísimo Nika. Dicho esto y ya recalcada la importancia de las frutas mitológicas, decidí sacar los porros y enlistar unas cuantas Zoans mitológicas que me gustaría ver en algún momento dentro de la serie. Eso suena bastante interesante. Empecemos pues con una criatura de la mitología griega, y claramente no podía ser otra que la mismísima Medusa. Ya sé que se supone que Hancock es una especie de representación de Medusa con toda su relación a las serpientes y su capacidad de convertir a las personas en piedra. Sin embargo, y por mucha representación que sea, me parece que ver una fruta dedicada específicamente a Medusa sería bastante épico. Y mejor aún, según algunas teorías, la misma Hancock podría ser la usuaria de dicha fruta. Por los últimos acontecimientos del manga ya quedó claro que la Mero Mero es una de las frutas más peligrosas siempre y cuando se use correctamente. Es tan buena fruta que sin siquiera esforzarse derrotó una flota de marines y a los comandantes de un emperador en cuestión de segundos. De hecho, el mismo Kurohige comentó que si no estuviera absorbiendo sus poderes, Hancock sería capaz de petrificarlo completamente. Una hazaña impresionante y sin siquiera usar el despertar. O bueno, hasta donde se nos ha dicho, de momento Hancock no ha hecho referencia sobre haber despertado su fruta, por lo que podemos suponer que en el momento que use el despertar se volverá mucho más poderosa. Y justo aquí es donde aparecen las teorías, pues al igual que pasó con el prota, muchos esperan que la Mero Mero realmente no sea una fruta paramecia, sino que sea la Zoan mitológica de Medusa. Evidentemente, esto es muy poco probable, pero nunca imposible. Repetitivo tal vez, pero no imposible. Ahora bien, en el hipotético caso que Hancock de verdad fuera la usuaria de la Zoan de Medusa, su poder aumentaría una locura. No solo ganaría mucha más fuerza y resistencia como cualquier usuario Zoan, sino que sus poderes de petrificación serían mucho más letales. Actualmente solo es capaz de petrificar a alguien siempre y cuando dicha persona sienta amor, atracción o ternura hacia ella. Pero si sus poderes funcionaran como los de Medusa, sería capaz de petrificar a cualquier persona simplemente con cruzar miradas. Algo muy parecido a la Zoan de Saturno, que le permite volar cabezas cuando alguien lo mira a los ojos. Esto haría que para enfrentar a Hancock no se le pueda ver directamente a los ojos, y solo muy buenos usuarios de haki de observación como Fujitora sean capaces de hacerle frente sin ser petrificados. Por lo que aunque me parece imposible que lleguemos a ver esta fruta, aún así me encantaría verla en una mujer tan rota como la esposa del prota. Ahora pasamos de la mitología griega a la mitología egipcia, y una de las criaturas más populares y conocidas de dicha mitología serían las esfinges. Esta criatura normalmente es representada como un ser con unas poderosas e imponentes alas, con la parte baja del cuerpo de un león pero el torso de un humano. En One Piece ya hemos visto una representación de las esfinges en estas criaturas de aquí, que literalmente son conocidas como Sphinx y curiosamente viven en la isla Sphinx. Sin embargo, dentro de la mitología egipcia existen varios tipos de esfinges, y estas de aquí tienen toda la pinta a representar a las más normalitas, también llamadas crioesfinges, que se caracterizan por ser muy poco inteligentes y con un carácter bastante neutro. No son seres de luz, pero tampoco son agresivas siempre y cuando no se metan con ellas. En este caso de la hipotética fruta de la esfinge me refiero más bien al tipo más roto que existe, conocidas como androesfinges. A diferencia de las otras esfinges, estas sí que son bastante inteligentes y según las leyendas su presencia es un presagio de mala suerte, destrucción o incluso la muerte. Estas criaturas son capaces de usar magia para enfrentar a sus rivales, pero en la mayoría de las ocasiones usan esos poderes como método curativo. Lo que las vuelve realmente peligrosas serían sus rugidos, ya que con estos son capaces de intimidar a sus enemigos, paralizarlos, y si el rugido es lo suficientemente fuerte, los enemigos caerán desmayados o en el peor de los casos perderán la vida por semejante ataque. Una criatura bastante interesante que no será la más imponente o letal de la mitología, pero sí que tiene habilidades bastante interesantes a las que el mangaka podría sacarles mucho provecho dentro de la historia. Esta es una criatura de la que ya hemos hablado en algún video hace como un año y sinceramente el verla dentro de la serie es una idea que me gusta bastante. De todas las teorías sobre cuál puede ser la fruta del papá del prota, esta sin duda es una de las que más me convence. Básicamente estaríamos hablando del legendario Thunderbird. Esta es una criatura mitológica proveniente de la cultura de algunos pueblos indígenas norteamericanos. Como su nombre lo dice, esta criatura es un pajarote repoderoso relacionado a la manipulación del clima, y justamente por esto se le relaciona tanto con Dragon, ya que como hemos visto en la mayoría de sus apariciones, el papá del prota está muy relacionado a fuertes ventiscas, con cambiar el clima de repente, e incluso se ha teorizado por años que el rayo que salvó al prota del dios Boggy fue creado por Dragon. Habilidades bastante parecidas a las de este pollo legendario, pues el Thunderbird es capaz de lanzar poderosas ráfagas de viento, su ira le permite crear fuertes lluvias y tormentas eléctricas, y lógicamente, y más importante, tiene manipulación eléctrica, siendo
capaz de lanzar poderosos rayos a voluntad, justo como el que salvó al prota en aquel momento. Ahora bien, dejando un poco de lado los poderes del pollo, otra cosa que lo relaciona bastante con el papá de Luffy sería su tatuaje. Como dije al inicio, esta criatura es proveniente de la mitología de algunos pueblos indígenas norteamericanos, y curiosamente los líderes de dichos pueblos solían llevar un tatuaje en la cara bastante parecido al tatuaje de Dragon. Uy, qué coincidencia, ¿no? Ciertamente, el rasgo más característico de Dragon es su evidente tatuaje en la cara, por lo que me cuesta creer que estas similitudes no estén inspiradas o relacionadas a su misteriosa fruta del diablo. Ahora pasamos con las mitologías orientales, y en este caso tendríamos una criatura compartida por la mitología japonesa, china y coreana. El Kirin fue en su momento uno de los candidatos más teorizados a ser la criatura en la que estaba basada la fruta de Yamato, antes de que se nos revelara que en realidad era la fruta de Lokuchi no sé qué. Aún así, aunque las teorías no fueran verdad, el que existe una fruta inspirada en el Kirin podría ser bastante interesante. A diferencia de muchas de las criaturas del video, en este caso el Kirin no se considera una criatura que represente mala suerte, destrucción o muerte. De hecho, representa todo lo contrario, y según algunas leyendas, la presencia de esta criatura es un presagio de prosperidad y paz. Aún así, aunque se le considere una criatura pacífica, no significa que una fruta inspirada en esta criatura sea débil o inútil para un combate. Para empezar, al usuario le otorgaría una gigantesca fuerza y resistencia física. Es una criatura capaz de desplazarse por cualquier terreno, puede volar e incluso puede caminar encima del agua, evitando así la desventaja al mar de los usuarios de frutas. Normalmente es representado como una especie de caballo cubierto de llamas y justamente es capaz de manipular esas llamas como a él se le antoje, pudiendo lanzar poderosos ataques de fuego, algo que podría parecer un tanto repetitivo teniendo en cuenta que en este manga medio mundo es capaz de usar ataques de fuego, pero bueno, eso no quita que manipular el fuego sigue siendo una habilidad bastante peligrosa. Según algunas leyendas, es capaz de utilizar magia y su rugido es tan potente que si te llega a impactar es como recibir el golpe de un rayo. Sigamos ahora con algunas criaturas exclusivas de la mitología japonesa. Primero que nada, y las que me parecen más probables de aparecer y que también ya hemos mencionado en algún video, serían las frutas de las dos criaturas sagradas que faltan por aparecer. Como algunos sabrán, en la mitología japonesa existen 4 criaturas encargadas de proteger los puntos cardinales de la ciudad de Kioto. Estas 4 criaturas serían el Fénix, el Seryu o Dragón Azul, el Genbu y el Byakko. De estas 4 criaturas ya hemos visto 2 dentro de la serie. La fruta de Marco lógicamente representaría al Fénix y la fruta de Kaido representaría al Seryu. Dicho esto, por pura lógica, sí o sí también deberían existir las frutas del Genbu y del Byakko. Hace algunos años, al igual que con el Kirin, una de las criaturas más teorizadas para ser la fruta de Yamato sería el Byakko, un gatote reimponente que parecía tener bastantes similitudes con lo poco que sabíamos de la fruta de Yamato, e incluso algunos un poco más arriesgados teorizaban que Dragon es el usuario de esta fruta, cosa que bueno, de momento no podemos desmentir. El Byakko generalmente es conocido como un tigre capaz de manipular el viento. Según la mitología, el rugido del Byakko es capaz de crear poderosas tormentas, además de que puede lanzar ráfagas de viento que cortarían cualquier cosa, e incluso manipula la dirección y velocidad del viento a voluntad propia, algo bastante parecido a lo que hemos visto de Dragon, por lo que entiendo perfectamente por qué tanta gente piensa que Dragon es el usuario de esta fruta. Por otro lado, Genbu es representado como una gigantesca tortuga con una serpiente enroscada en su cuerpo. Esta criatura representa al elemento tierra, por lo que en el caso de existir una fruta inspirada en él, sus poderes podrían estar basados en la manipulación y control de dicho elemento, sin mencionar que se dice que Genbu, al ser el representante de la estación del invierno, es capaz de crear poderosas ventiscas y tormentas de nieve por donde sea que pasa. Dos criaturas sumamente populares en Japón que me parece casi imposible que no existan frutas del diablo inspiradas en ellas. Imposible. Siguiendo con las criaturas de la cultura japonesa tendremos la fruta del Nue, una fruta que curiosamente sí que existe, no de manera canon, pero bueno, algo es algo. El Nue es una criatura con aspecto muy peculiar, por no decir bastante feo, pues básicamente es un revoltijo de animales por todos lados. Tiene cabeza de mono, cuerpo de mapache, patas de tigre y la cola es una serpiente. ¡Ay, castigo de Dios! Feo con ganas el pobre animal, pero aún así bastante interesante. En la versión no canon que se nos mostró de esta fruta, lo más interesante que hace el usuario es tener la capacidad de volar. Tristemente, al aparecer únicamente en un evento especial no hubo chance de profundizar demasiado en esta fruta, quedándose como una Zoan bastante chafa. Sin embargo, si dicha fruta apareciera dentro del manga y con un usuario que sí que le saque su máximo potencial, podría ser una fruta muy poderosa. Dentro de la mitología, el Nue es conocido como portador de enfermedades y mala suerte. Se dice que el Nue es capaz de propagar plagas mortales generando devastación y caos por donde quiera que pase. Puede tomar la forma de una nube negra que le permite volar. Las personas que se acercan a él caen en un profundo sueño y tienen terribles pesadillas, llegando a caer en la locura total. Físicamente no es nada del otro mundo, pero creo que su punto fuerte no está en la fuerza bruta o en sus capacidades físicas. Lo peligroso de una fruta del Nue sería su capacidad de crear devastación únicamente con su presencia, haciendo que sus rivales se vuelvan locos, se enfermen o que sean atacados por brutales plagas. Y bueno, como última fruta del video tendremos una criatura 100% enfocada en el poder y la fuerza bruta. El Hibagon es un monstruo mitológico extremadamente imponente. Físicamente es parecido a un gorila gigantesco y su fuerza es inhumana. Puede aplastar y destrozar árboles sin siquiera esforzarse como si fueran simples ramas. Un solo golpe de esta criatura es capaz de asesinar
asesinar y dejar completamente pulverizada a cualquier persona. Realmente no hay mucha ciencia en los poderes de esta criatura. A diferencia de otras anteriormente mencionadas, esta no es capaz de manipular algún elemento, usar magia, petrificar personas o algo de ese estilo. Los poderes de este monstruo son sencillos y radican completamente en su fuerza bruta. Una fuerza tan descomunal que no tienen rival cuando se trata de combates físicos. Y si hay un personaje al que esta fruta le quedaría como anillo al dedo, sería el mismísimo Kong. Un personaje del que sabemos poco, pero que curiosamente tiene el mismo nombre que el emblemático gorila gigante que todos conocemos y que físicamente es un monstruo, por lo que debe tener una fuerza impresionante a pesar de su edad avanzada. Y en sus épocas de gloria quiero pensar que era uno de los hombres o quizá el hombre más fuerte físicamente en toda la marina. A día de hoy no sabemos si Kong es usuario de una fruta del diablo o si únicamente peleaba usando hakis, pero si de pura casualidad si llegara a ser usuario, me parece que esta fruta mitológica que le da fuerza y resistencia superior a cualquier humano del planeta combinado con hakis avanzados, le daría el poder suficiente para ser uno de los almirantes de flota más temidos e imponentes de toda la historia. Así que nada banda, esas serían algunas de las frutas mitológicas que me gustaría ver dentro de la serie. Obviamente hay cientos de criaturas rotísimas en las diferentes mitologías, por lo que seguro habrá muchas más frutas que faltaron por mencionar. Déjenme ustedes en los comentarios qué criatura mitológica les gustaría ver dentro del manga del señor Oda. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días mientras seguimos con esta larga espera por el regreso del manga.